Borró mi nombre de la empresa como si fuera desechable. Así que desaparecí, di a luz en silencio, reconstruí mi vida a partir de la suciedad y los datos. Cuando vino a pedirme una segunda oportunidad, le di una foto de nuestro hijo y le dije, esta es la única parte de nosotros que protegeré. Perdiste el resto. No solo lo sobreviví. Lo superé. Siempre pensé que la traición sería como una bofetada. Repentina, ardiente e inolvidable. Resulta que se siente más como una congelación. Silencioso. Aturdidor. Ni siquiera te das cuenta de cuánto está muriendo hasta que ya has perdido la sensibilidad. El día en que Rayansa se comprometió se suponía que también sería mi victoria. Nuestra empresa Aurora Tech estaba lanzando el módulo de ciudad inteligente que habíamos construido durante 3 años. Nuestra última presentación a inversores había pasado. Había terminado la presentación. Y por fin, había aceptado una prueba de vestido, pensando que quizá esta vez iba en serio. Ese día vestí de azul. No por alguna superstición nupcial, sino porque Rayan dijo una vez que me veía tranquila con ese color. Quizás quería estar tranquila. Quizás fui estúpida. Mi teléfono vibró en plena sincronización de equipo. Lo ignoré. Otra vez el fracaso. Y otra vez. Y otra vez. 5 notificaciones consecutivas, todas de personas diferentes. ¿Qué demonios es esto? Hassan, ¿estás bien? Creí que te ibas a casar. Mira Twitter. Ahora. Hice clic en el último. Mi mano se quedó suspendida sobre la pantalla, dudando un segundo. Ojalá no lo hubiera hecho. Había un videoclip publicado en la parte superior de la etiqueta de tendencias de Aurora Tech, Rayan. Sonriendo como el diablo en seda. A su lado estaba Sonia Varma. Impecable con un vestido blanco con peplum. Un diamante enorme brillaba en su dedo como un foco. Su mano se posó posesivamente sobre su pecho mientras él se dirigía a la sala llena de periodistas. Hoy, dijo, me enorgullece anunciar un nuevo capítulo en mi vida, tanto profesional como personal. Aurora Tech no sería lo que es sin mi compañero. Hizo una pausa. Por un momento contuve la respiración. Mi corazón, estúpidamente, se preparó para mi nombre. Sonia Varma terminó. La mujer que siempre he amado. No solté el teléfono. Lo dejé con mucho cuidado, sobre la mesa de cristal como si fuera algo radiactivo. Un silencio sepulcral invadió la sala. Mi asistente Ria se removió incómoda en su asiento. Omar de finanzas tosió como si quisiera desaparecer. Incluso Adi, la becaria, demasiado entusiasta, me miró con esa mirada que se reserva para las víctimas de accidentes. Tomemos 5, dije con voz tranquila. Calma, Azul. Nadie se movió. Me puse de pie. Me temblaban las rodillas, pero no dejé que lo vieran. Caminé hasta el baño al final del pasillo, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras por las noches que pasaba preparando presentaciones para inversores. Tenía una cicatriz de quemadura por un accidente con café caliente 3 meses antes, durante la demostración tecnológica. Se había saltado comidas, reuniones con sus padres, la boda de su prima, todo por el hombre que acababa de ceder su trono. Sonia Varma. De entre todas las personas. Sabía que había vuelto a la ciudad. Incluso vi su nombre una vez en una llamada con un cliente. Pero pensé, no, lo creí, que Rayane ya no era suficiente. Que él me había elegido a mí. Que después de 5 años trabajando codo con codo, de trasnochar, de mañanas robadas y de sueños susurrados de construir un imperio juntos, yo era su verdadero futuro. Pero la verdad siempre fue más simple. Nunca dejó de amarla. Yo solo era la arquitecta. Él era la reina. No lloré. En cambio, abrí la puerta del cubículo, salí y volví a la oficina. Estaba a mitad del pasillo cuando oí susurros tras las paredes de cristal. ¿Es cierto? ¿Que Sonia y Rayane estuvieron juntas todo este tiempo? Bueno, eso lo explica todo. ¿Por qué Asin seguía siendo marginada? Pobrecita. Parecía que iba a presentar su presentación mañana. ¿Crees que lo sabía?
Bueno, yo no lo sabía. Pero ahora sí. Para cuando llegué a mi oficina, Recursos Humanos ya me había enviado un correo electrónico de cortesía, informándome de una reestructuración temporal de la dirección y de mis próximas obligaciones con los medios para aclarar la alineación organizativa. Rayane llevaba semanas planeándolo. Quizá meses. Ya me estaban borrando. Me quedé mirando el membrete y no sentí nada. Solo ese mismo entumecimiento helado que me recorría la espalda. Ni siquiera se había molestado en hablarme. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un oye, lo siento, voy a quemar 5 años de tu vida en directo. Cerré la laptop y miré por la ventana. El horizonte de Bombay se veía nítido, frío y desconocido. Igual que él. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí antes de que alguien llamara a la puerta. Era Zoya, una de nuestras analistas principales. Llevaba con nosotros desde el primer año. Oye, dijo con cautela. Todos están muy confundidos. ¿Quieres que envíe un comunicado en tu nombre o que redacte una nota de prensa? La miré y vi lástima. Peor que la ira. Peor que la traición. Lástima. No hace falta, dije. No habrá ningún comunicado. Pero renuncio. Sus ojos se abrieron de par en par así, no puedes. Yo sí puedo. Y lo soy. ¿Pero qué pasa con tus acciones? ¿Tu crédito de propiedad intelectual? Aurora aún está bajo doble autoridad. No por mucho tiempo. Me tomó 15 minutos redactar la carta de renuncia. Abrí un documento en blanco y la escribí como si estuviera escribiendo un obituario. No para mí. Para la versión de mí que creía en el amor construido con esfuerzo. Para la chica que creía que la lealtad era recompensada. Para la mujer que confundía la manipulación con mentoría. Asunto. Dimisión oficial. Asin Malik. Con efecto inmediato. A quien corresponda. Esto no supone ninguna pérdida. Este es un comunicado. Con la debida profesionalidad. Adjunto el PDF firmado y con copia legal. Entonces me puse de pie, me alisé las arrugas de la camisa y salí de la oficina. Nadie me detuvo. Ni una palabra de Rayyan. Ni un mensaje de Sonia. Ni siquiera una mirada del equipo al que ayudé a construir, desde una startup de garaje hasta una empresa multimillonaria. Para cuando llegué al vestíbulo, alguien ya había quitado mi placa del tablero de socios. Fue como si nunca hubiera existido. Regresé a mi apartamento en Bandra. Las luces de la ciudad parpadeaban como una burla. El apartamento aún olía ligeramente a las velas de lavanda que encendía cuando me quedaba despierta toda la noche. Su cepillo de dientes seguía en el soporte. Su abrigo seguía colgado del respaldo de la silla. Una foto nuestra enmarcada. La tomamos en un viaje de negocios a Singapur. Sonreí desde la estantería. Me reía con la cabeza echada hacia atrás. Me besaba la mejilla. Sonia debía de estar en el hotel de al lado. Me acerqué, recogí el marco y lo puse boca abajo. Luego saqué los 2 palitos de plástico que había escondido debajo del lavabo esa mañana. 2 pruebas de embarazo. 2 líneas rosas sólidas. Positivo. Me senté lentamente. El entumecimiento se quebró, solo un poco. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. La dejé caer. Porque no era para él. Era para el niño que crecería sin conocer toda la verdad. Para la mujer que lo dio todo para construir un reino, para un hombre que coronó a otro. Por la voz que perdí en el camino. Pero ya no. El pasado no llama. Se cuela por las grietas, bajo puertas viejas, tras fotografías borrosas, entre frases que una vez dejaste sin terminar. Y a veces aparece con un vestido blanco con peplum en la televisión nacional, junto al hombre que solía besarte los hombros por la mañana. Sonia Varma. Hacía años que no oía su nombre. Pero en cuanto la vi junto a Rayyan, todo volvió a mí con una claridad venenosa. Nunca se había ido. Ella solo estaba esperando. Nos conocimos cuando yo tenía 19 años. Sonia fue mi compañera de cuarto durante mi primer año en la Escuela de Negocios de Bombay.
Ella era todo lo que yo no era. Llamativa, imponente y magnética. Donde quiera que iba, la seguían risas. La gente se giraba cuando ella entraba en una habitación. Yo solo estaba allí. Tranquilo. Metódica. La chica con carpetas etiquetadas y un sistema de notas adhesivas que aterrorizaba a todos durante los exámenes finales. Pero a pesar de nuestras diferencias, había días en que éramos muy cercanas. Me robaba las papas fritas del plato, me tomaba prestados mis suéteres, me arrastraba a fiestas en azoteas a las que no quería ir. Y luego había otros días, más oscuros, en los que la pillaba mirándome como si fuera algo que necesitaba descifrar, superar o desmantelar. Solía decir cosas como, siempre te ves tan tranquilo, Austin. Como si nada te conmoviera. Es desconcertante. Eres tan bueno haciendo que la gente confíe en ti. Debe ser genial ser la favorita de todos. Me reía. Pero siempre había algo mordaz en su voz. Algo que olía a humo. El principio del fin llegó en nuestro segundo año, cuando me preseleccionaron para una pasantía de ensueño en Polaris Consulting. Una plaza solo para un estudiante por departamento. Recuerdo el día que recibí el correo. Grité. Shirley gritó. Sonia me había abrazado. Dios mío, sonrió. Por fin. Ahora solo necesitamos conseguirte un vestuario que no parezca una auditoría fiscal. No me di cuenta entonces de cómo su sonrisa no llegó a sus ojos. 3 semanas después mi carta de aceptación fue misteriosamente revocada. Sin explicación. Sin disculpas. Solo un rechazo cortés de Polaris y el anuncio de un nuevo nombre. Sonia Varma. Cuando la confronté afirmó que fue un error. Quizás se dieron cuenta de que soy más adecuada, dijo con toda inocencia y brillo de labios. Quería creerle. De verdad que sí. Pero entonces encontré la copia impresa de mi currículum, con mi nombre tachado y el suyo escrito encima, escondida debajo de su carpeta de economía. No lo negó. Simplemente me miró y dijo, lo habrías desperdiciado. No sabes aprovechar las oportunidades como yo. Nunca volví a hablar con ella. Pensé que era el fin. Hasta que Ryan entró en escena. Por aquel entonces era conferenciante invitado. Joven, arrogante y ya cofundador de Tu Angel Fund Adventures, Sonia se esforzó por captar su atención. Preguntas en voz alta durante las clases. Halagos estratégicos después de clase. Pero Ryan nunca la miró como me miraba a mí. Entonces no lo entendía. Porque alguien como él, tan público, tan descarado, se sentía atraído por alguien como yo. Pero así era. Y Sonia lo notó. No dijo ni una palabra. Pero el cambio fue instantáneo. Dejó de hablarme. Se mudó un mes después. Empezó a salir con un rival de Ryan y se aseguró de que viera todas sus publicaciones románticas. Pensé que se había soltado. Que había seguido adelante. Pero las mujeres como Sonia no se dejan ir. Esperan. Las señales estaban ahí. Mirando hacia atrás, ahora puedo verlas. El inversor anónimo que siempre presionaba para retrasar mis ascensos en Aurora. La repentina filtración de los diseños de mis productos a la competencia el año pasado. La agencia de relaciones públicas que insistió en que Ryan fuera la imagen de la empresa. Todos, ahora lo sé, estaban relacionados con Sonia de una forma u otra. Su nombre siempre estaba en los márgenes. Simplemente no leía la letra pequeña. La noche después de que se supiera la noticia del compromiso, me senté en mi piso y abrí una vieja caja que no había tocado en años. Dentro había cuadernos universitarios, agendas usadas y una memoria USB con la etiqueta Personal 2016. La conecté a mi portátil. Había fotos. Sonia y yo en el Festival Oli. En la fiesta de Diwali de nuestra residencia. En la sesión de fotos de despedida con nuestros saris de segunda mano. Y luego había una carpeta con las cartas sin enviar. Dentro había borradores que había escrito en mis peores momentos. Cartas a Sonia. A Ryan. A mí misma. Una del 5 de marzo de 2016 me dejó paralizada.
Querida Sonia, espero que algún día te des cuenta de que nunca quise ser tu rival. Solo quería ser tu amiga. Pero de alguna manera me convertí en tu referente. Siempre necesitabas demostrar que eras mejor. Más ruidosa, más bonita, más rápida. Y siempre te dejé ganar. Hasta que Rayan me miró. No pude terminar de leer. Había estado persiguiendo a Rayan desde la universidad. Y ahora lo tenía. Pero esto es lo que más me dio escalofríos. Sonia no lo había recuperado. Nunca se había ido. Recordé fragmentariamente las llamadas nocturnas que Rayan solía ignorar. Las fotos que borraba antes de que pudiera desplazarme demasiado. Los viajes de negocios que se alargaban fines de semana enteros. Antes creía en dar espacio. Confiar en un hombre cuando decía que no era nada. Pero a veces nada, es solo una palabra bonita para alguien más. 3 días después del anuncio del compromiso, recibí una invitación por mensajería. Pesado con relieve y aroma a orquídeas. Estás cordialmente invitado a la gala de compromiso de Sonia Varma y Rayan Shah. Me quedé en el pasillo riendo. No la risa suave y poética. La fea y aguda. La que te raspa la garganta y resuena en una casa vacía. Tiré la invitación a la basura. Luego la recogí. No porque fuera a asistir. Pero porque necesitaba la prueba. Para mí. Prueba de que había sido un sustituto todo el tiempo. Dicen que lo más cruel no es el olvido. Es el uso. Yo era el prototipo. El creador de sus sueños. La mano firme detrás de cada lanzamiento de producto. Todos los inversores ganaron. Todos los titulares que se atribuyó. Y una vez terminado el palacio, le entregó la corona a la chica que siempre se mantenía lo suficientemente a distancia tras las cortinas para mantenerse limpia. Sonia no me robó la vida. Esperó a que la construyera. Luego entró con mejores zapatos. Pero si pensaban que me derrumbaría, no me conocían en absoluto. Porque las sombras no me asustan. Viví en una durante años y aprendí a florecer en la oscuridad. A la mañana siguiente la oficina parecía la misma, pero yo no. La torre de acero y cristal de Aurora en la parte baja de Pirel aún relucía con orgullo. El ascensor seguía sonando educadamente. La recepcionista me saludó como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Había construido esta empresa desde cero con Rayane. Cada interfaz, cada consola, cada noche de lanzamiento sin dormir. Mis huellas estaban en cada patente. Mi voz estaba en cada tono. Me desangré bajo su foco. Y ahora entraba para dejarlo todo atrás. Subí en silencio al último piso en ascensor. El aire estaba cargado de expectación. Se había corrido la voz. Por supuesto que sí. La mitad de los empleados levantaron la vista de sus cubículos de cristal al pasar. Algunos evitaron mi mirada. Otros sonrieron con compasión, como si hubiera perdido una extremidad. Solo Zoya, mi analista más fiel, me devolvió la mirada con un leve asentimiento de orgullo. Abrí la puerta de cristal del ala ejecutiva y caminé por el pasillo lleno de placas digitales. Forbes 30 menores de 30 TechCrunch Disrupt. Mejor app de ciudad inteligente 2023. Rayane recibió todos los premios. Todo el trabajo lo hice yo. Al final del pasillo se encontraba nuestra oficina conjunta. Antaño un símbolo de nuestra colaboración. Ahora parecía un tribunal esperando el veredicto. Rayane ya estaba allí. Estaba recostado en el sillón de cuero que yo usaba cuando me quedaba hasta tarde para terminar las proyecciones. Tenía una pierna cruzada sobre la otra. Su Rolex brillaba bajo el sol de la mañana. No esperaba que vinieras hoy, dijo hojeando una carpeta que no le pertenecía. No vine a charlar, respondí. Ni siquiera levantó la vista. Bueno, qué conveniente. Sonia vendrá más tarde para conocer al equipo de marca. Ella se hará cargo de tu parte de la línea de productos. Mis dedos se curvaron ligeramente a mis costados. No lo demostré. Lleva aquí 5 minutos, dije con frialdad, y ya le estás entregando las llaves. Finalmente levantó la vista, sonriendo con suficiencia.
Es mejor cara pública que tú, Austin. Y no te hagas el sorprendido. Esto no es personal. Son negocios. Esa vieja frase. Siempre la usaba cuando hacía algo vil. Claro, dije en voz baja. Solo negocios. Le di el sobre. Lo tomó con indiferencia, esperando un memorando o la agenda de una reunión. Entonces vio el membrete. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Renuncia simple, dije. Con efecto inmediato. Ryan se rió entre dientes. De verdad se rió. Cierto, dijo. Estás enojado. Lo entiendo. Tómate el fin de semana libre, relájate y vuelve el lunes. Incluso te dejaré reasignar tus proyectos. No vuelvo, dije. Esta vez dejó de sonreír. No puedes simplemente irte. Ya lo hice. No seas dramático. Estoy siendo quirúrgico. Ryan se puso de pie, caminando alrededor del escritorio con esa confianza arrogante y perezosa que usaba como colonia. ¿De verdad vas a renunciar a todo esto?, preguntó, señalando la ventana panorámica, la oficina bulliciosa, el imperio de cristal que construimos. ¿Crees que aguantarás 6 meses ahí fuera solo? Dio un paso más. Siempre me has necesitado, Austin. Eres genial con los sistemas, pero sin mí estás. Hizo una pausa, curvando los labios. Olvidable. Sonreí. Esa misma sonrisa tranquila y aterradora que siempre subestimaba. Que te vaya bien acordándote de mí entonces, dije. Caminé hacia la pared de cristal que separaba nuestra oficina del espacio abierto. Aún conservaba el grabado. Aurora Tech, fundada por Ryan Shah y Austin Malik. Me bajé la manga hasta la palma de la mano y la apreté contra el cristal. Con un movimiento lento y deliberado, borré mi nombre. Las letras se corrieron. Se desdibujaron. Desapareció. Ryan lo miró con incredulidad. Austin, dijo. No hagas algo de lo que te arrepientas. Miré por encima del hombro. No me arrepentí de haber creado esta empresa. Pero que me Aspen y dejo que me defina. Entonces abrí la puerta y salí. Sin lágrimas. Sin drama. Sin vuelta atrás. No tomé el ascensor. Subí las escaleras. Necesitaba sentir el pulso en las pantorrillas, la opresión en los pulmones, el calor de dejarlo todo atrás, paso a paso. Al llegar al vestíbulo, la gente susurraba. El recepcionista se quedó paralizado. Zoya me recibió en la salida. Me entregó una cajita. Mi taza, una planta, un disco duro. Ni siquiera recordaba haberle pedido que lo guardara. No dejes que te entierren, susurró. No lo harán, dije. Se ahogarán con la tierra primero. Para cuando llegué a casa, estaba temblando. No de tristeza. De adrenalina. Todo lo que había construido quedó atrás. Y todo lo que me esperaba estaba por escribir. Pero algo más me aguardaba. Había evitado pensar en ello durante días. Semanas quizás. Pero ahora, con el silencio envolviéndome como una manta de importancia, fui al baño y abrí el armario debajo del lavabo. 2 cajas. 2 pruebas. Las desempaqué lenta y metódicamente como solía desempaquetar circuitos impresos durante y de los minutos pasaron como una eternidad. Finalmente 2 líneas rosas. En ambas. Positivo. Sin duda. Me senté en el suelo. Y esta vez sí lloré. Pero no porque estuviera rota. Porque no lo estaba. Porque algo crecía dentro de mí incluso cuando todo lo demás se había derrumbado. Pensé en todas las veces que Rayenne me hizo sentir insignificante. Me dijo que era demasiado seria. Demasiado centrada. Demasiado práctico. Me dijo que la gente no invertía en mujeres como yo porque no era llamativo ni encantador. Me dijo que era brillante mientras él fuera quien llevara el micrófono. Ahora sostenía algo completamente distinto. Un latido. El futuro. Uno que jamás tocaría. Me quedé allí un buen rato. Luego me puse de pie. Me lavé la cara.
Me recogí el pelo. Abrí la laptop. Y empezó a planear. No por venganza. Ni siquiera por supervivencia. Pero por una vida que finalmente fue completamente mía. No desapareces del todo. No del todo. Incluso cuando borras tu nombre de las paredes de cristal y desapareces de los titulares, el mundo sigue susurrando sobre ti. Sobre todo cuando eres una mujer que se atreve a alejarse de lo que construyó. Pero no me importó. No quería que me vieran. Quería empezar de nuevo. En algún lugar, nadie me llamaba la compañera de Rayenne ni la reina desaparecida de Aurora. Así que me fui de Bombay y aterricé en Maraz. Maraz no estaba en el radar de ningún inversor tecnológico. Era un tranquilo pueblo costero con un aire salado, jazmines en cada esquina y un ritmo que hacía que la gente bajara el ritmo, quisiera o no un lugar más conocido por sus saris tejidos a mano y sus festivales de pesca que por sus salas de juntas o balances. Perfecto. Aquí nadie preguntó por los escofundadores. Nadie buscó tu nombre en Google al servirte. Solo les importaba si tus limones estaban frescos y tu café de filtro fuerte. Alquilé un modesto bungalow a las afueras del mercado. Al lado había un vivero destartalado con macetas de terracota apiladas como historias olvidadas. Compré el lugar al contado. Sin plan de negocios formal, sin registro digital. Solo un nuevo nombre en el formulario de registro. Cafetería y vivero Aranya Bloom. Se convirtió en mi pequeño mundo. Mitad jardín, mitad cafetería. Bugambillas enredaderas enroscadas alrededor de letreros pintados a mano. Había galletas de mantequilla junto a las facturas. La tulsi crecía junto al romero y la menta. Y el olor a tierra húmeda persistía mucho después del atardecer. No se parecía en nada a Aurora. Y sin embargo, era mía. No dejé de trabajar. No realmente. Mientras los turistas bebían té de hibisco y los lugareños buscaban plántulas de caléndula, reconstruí mi red. Silenciosamente. Contacté con un puñado de clientes discretos bajo una etiqueta de consultoría anónima. Plan 13. Sin nombres. Sin fotos. Solo entregables, interfaces claras, resultados impecables. Un alcalde de Bangalore me contrató para reestructurar su logística municipal. Una startup de Delhi lanzó su aplicación 2 semanas antes de lo previsto gracias a mi prototipo de backend. Nunca supieron que era yo quien estaba detrás de escena. Y así lo preferí. Un martes por la tarde la campana de la puerta del café sonó. Una vez, 2 veces. Estaba rellenando los frascos de semillas cuando entró. Completo. Camisa de cuello impecable. El tipo de postura que sugería disciplina. Y ojos que no se desviaban ni se detenían demasiado. Saiyo Kapoor. No se presentó al principio. Pedí un café masala y me senté junto a la ventana, viendo la brisa entre los hibiscos. No lo reconocí al instante. No hasta que dejó una tarjeta de visita en la mesa. Estaba lo suficientemente inclinado como para que captara el nombre, Saiyo Kapoor. Fundador de Vetra Capital. Volvió la semana siguiente. Esta vez pidió té de lavanda y preguntó por la planta de limoncillo que había junto a la puerta. Está floreciendo, dijo, admirando los tallos verdes y definidos. La mayoría de la gente lo riega demasiado. O lo olvida por completo. Asentí. Las plantas son como las personas. Demasiada o muy poca atención puede matarlas. Sonrió levemente. No me pareces alguien que se olvida de las cosas. No respondí. No me preguntó mi nombre. Hombre inteligente. Se convirtió en un ritual. Todos los jueves a las 3 de la tarde Saiyo llegaba, pedía algo inusual y se sentaba en la misma mesa. A veces traía libros, otras una tableta. Pero sobre todo. Observaba. Observaba cómo la luz se transformaba en el jardín. Él también me observaba con atención y respeto. Hasta que un día dejó el té y dijo, «Estabas en Aurora, ¿verdad?» Me quedé paralizada. Solo un segundo. Luego volví a ordenar los paquetes de semillas. No tengo ni idea de qué hablas. No presionó. No mencionó a Ryan.
No preguntó qué pasó. Me miró con esa mirada tranquila y firme. Nunca dije tu nombre, respondió. Pero tú lo confirmaste. Exhalé lentamente. ¿Estás aquí para recopilar chismes?, pregunté. No es mi estilo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque el prototipo de interfaz de usuario de Blueprint 13 para el proyecto DELI reflejó el algoritmo de lógica adaptativa de Aurora. Y eres la única persona que conozco capaz de crear ambos. Rayos. Lo subestimé. Me senté frente a él. ¿Y ahora qué? ¿Vas a delatarme? No. ¿Quieres equidad? ¿Acceso? No. ¿Y luego qué? Hizo una pausa. Luego dijo. Quiero resultados. Eso me hizo reír. Hacía tanto tiempo que nadie decía esa palabra sin condiciones, sin una presentación convincente. Resultados. Repetí. Sin nombres. No es ruido. Dijo. Solo resultados. Me recosté en la silla. Esta vez lo observé bien. No era como Ryan. Sin estilo. Sin presunción. Sin encanto infantil que disimule segundas intenciones. Saiyong parecía alguien que medía a la gente por lo que construían, no por lo ruidosos que eran. Finalmente dije, los nombres no importan. Los resultados sí. Sonrió. Ese fue el comienzo. La semana siguiente regresó con una tableta y un boceto de un panel de sostenibilidad que estaba construyendo para una iniciativa internacional de vivienda. No tienes que decir que sí, dijo. Pero necesito a alguien con tu claridad. Tomé la tableta. Recorrí el prototipo. Esto no escala, dije señalando. Tu bucle de sincronización de datos se bloqueará al superar los 30.000 puntos finales. Lo sé, dijo. Por eso volví. Al final de la semana, habíamos definido un nuevo flujo lógico. A finales de mes habíamos conseguido, sin hacer mucho ruido, 2 nuevos clientes bajo el alias Aranja Solutions. Sin apretones de manos. Sin prensa. Solo silencio, excelencia quirúrgica. A veces, después de las reuniones, nos sentábamos junto al muro del jardín con tazas de té especiado. Nunca preguntó por el pasado. Yo nunca me ofrecí. Pero el silencio entre nosotros nunca se sintió vacío. Una noche, mientras observábamos las luciérnagas reunirse alrededor de las macetas de albahaca, me preguntó, ¿lo extrañas? ¿Qué? ¿Que te vean? Miré las estrellas. No, dije. Extraño que me entiendan. Asintió. Eso es más raro que el crédito. Un día, mientras arreglaba el sistema TPV de la cafetería, Saiyong me miró la muñeca. ¿Todavía llevas esa pulsera? Bajé la vista. Era una sencilla alianza de plata. Ryan me la había regalado en nuestro segundo aniversario. Había olvidado que estaba allí. Sin decir palabra, lo quité y lo tiré al contenedor de compost. Saiyong arqueó una ceja. Ya no aguanto más cosas muertas, dije. No aplaudió. Simplemente me ofreció un cuaderno nuevo y dijo, entonces plantemos algo nuevo. Para cuando los girasoles florecieron junto a la cerca del café Aranja, ya había diseñado algo poderoso. No es solo sanación. Es un plan. No es para el perdón. Ni siquiera por venganza. Por reivindicación. Empezó con un boceto en los márgenes de una servilleta. Luego se convirtió en un prototipo. Una herramienta basada en IA que mapeaba los factores de estrés del desarrollo urbano en tiempo real, tráfico, consumo de energía, desplazamiento de población y deterioro de las zonas verdes. Todas las variables que destruyeron ciudades desde dentro. Lo llamé Pulse Grid. Una mañana me encontró encorvado sobre una mesa en el jardín trasero. El café se había enfriado hacía rato. Mis manos revoloteaban sobre el teclado mientras la información fluía por la pantalla. No me interrumpió. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta y esperó. Cuando finalmente levanté la vista, dijo, no construiste esto por diversión. No, lo admití. Lo construí porque nadie más pudo.
Saiyō se sentó a mi lado. Está bien, dijo simplemente. Demasiado bien para quedarse enterrado en este jardín. No está listo, dije. Sigue lleno de errores. Sigue fragmentado. Sigue siendo brillante. Lo miré. No tienes que decir eso. No digo cosas que no siento. Pasamos las siguientes 6 semanas perfeccionando PulseGrid. Saiyō me conectó con 2 desarrolladores independientes especializados en la extracción ética de datos. Reelaboré el modelo de predicción neuronal, ajustando el algoritmo hasta que funcionó a la perfección en una simulación urbana en vivo. Creamos una plataforma de demostración. Un prototipo funcional. Presentación. Anónimo, limpio y afilado como una cuchilla. Cuando finalmente presioné enviar el envío al panel interno de Vetra Capital, no lo firmé. Sin nombre. Sin título. Solo Aranya Systems. Información confidencial del fundador. La primera llamada tardó 5 días en llegar. Luego 7 más. Luego 22. De repente todos los promotores urbanos, empresas de sostenibilidad y planificadores urbanos inteligentes de nivel medio querían una reunión. Pero la llamada que me hizo dudar fue la de Sahil Khatri. Era miembro de la junta directiva de Aurora. Una vez votó en contra de darme el título de director de tecnología. En aquel entonces dijo que era demasiado metódico para el liderazgo. Ahora su correo electrónico decía: PulseGrid es la lógica más intuitiva y escalable que he visto este trimestre. Nos gustaría explorar una colaboración. Avísanos cuando tengas tiempo. Es curioso cómo el poder cambia la percepción. Saiyō me miró por encima del hombro mientras leía el mensaje. Bueno, preguntó. Recuerdo el día que este hombre le dijo a Rei y a mí que estaríamos mejor en control de calidad. ¿Quieres ignorarlo? No, dije entrecerrando los ojos. Quiero que me vea. Acordamos poner el campo en un lugar neutral. Un simposio tecnológico en Jaipur. Saiyō asistiría. Se presentaría como socio externo de Aranya. Yo observaba desde las bambalinas, completamente invisible. Él no lo cuestionaba. No insistía en obtener reconocimiento ni títulos de cofundador. Solo me dijo: dime cómo quieres que se juegue. Le di el guión y le respondí como si le hiciera jaque mate. El día del lanzamiento vestí de negro. No porque quisiera lamentar el pasado, sino porque quería sentirme como una sombra. Invisible. Sin que nadie me molestara. Innegablemente presente. Desde la sala verde, vi a Saiyō subir al escenario. No sonrió. No se conformó. Simplemente explicó al público las capacidades de PulseGrid con la precisión de quien ha memorizado no solo el código, sino también el alma del producto. Y cuando alguien desde atrás le preguntó quién diseñó la arquitectura, respondió: prefiere que su trabajo hable por ella. Eso fue todo. Sin nombres. Sin adornos. Sin traiciones. Tras la sesión, los inversores se abalanzaron sobre nosotros. Khatri estrechó la mano de Saiyō. Ya lo sabemos. Más tarde, en la tranquilidad de una azotea de Jaipur, Saiyō y yo bebimos refrescos de lima con sal mientras la ciudad bullía abajo. Tienes a todos hablando, dijo. No estoy lista para que sepan que soy yo. ¿Por qué no? Lo miré. No me fui a hacer ruido. Me fui a construir algo mejor. Asintió. Luego, tras una pausa, preguntó por qué no te defendiste a Sen. En aquel entonces, cuando Rayen te robó el nombre de Aurora. Esa pregunta me cayó más pesada de lo que esperaba. Aparté la mirada un buen rato. Luego dije, que seguía sangrando. Ahora. Me volví hacia él con voz baja y firme. Ahora estoy diseñando el cuchillo. Saiyō ni se inmutó. Simplemente tomó otro sorbo como si mi respuesta tuviera sentido. Para él, lo tenía. Eso es lo que lo distingue. No quería rescatarme. Quería que yo resucitara. Y estaba dispuesto a darme herramientas si se las pedía. Sin piedad. Sin pedestal. Solo presencia. Lo que no sabía era que el cuchillo no era solo para venganza.
Era para protección. Por el legado. Porque no estaba construyendo este imperio solo. Ya no. Casi todas las noches me mantenía solo. Pero una vez que cerraban el jardín y se atenuaban las luces del café, me sentaba en el suelo de mi habitación con la mano sobre el estómago, susurrando modelos de datos como si fueran nanas. Algún día tendrás tu propia compañía, murmuré una vez. Pero a este le pondré tu nombre. No le había contado a nadie sobre el embarazo. A Saío aún no. Ni siquiera a Rea, que había vuelto a llamar desde Bombay con el pretexto de que extrañaba mis mezclas de té. No se trataba de secretismo. Se trataba de soberanía. Este niño nunca sería manipulado, utilizado como arma ni criticado. Este niño heredaría, no repararía. Una mañana estaba en el vivero del jardín, con la luz del sol iluminando el limonero, y lo supe. No fui solo un fundador caído. No fui un ex descartado. Fui un comienzo. Y Pulsegrid fue solo el primer ladrillo. Expansión. Preguntó Saiyun cuando le mostré la hoja de ruta. Finalmente dije. Pero todavía no. Primero quiero perfeccionar las raíces. Sonrió. Dice la mujer que reconstruyó su imperio entre pedidos de té y retoños de rosas. Los imperios tranquilos siguen siendo imperios, respondí. Él asintió. Luego, tras un instante, añadió suavemente, también las mujeres que los construyen. Esa noche añadí una nueva nota a mi diario. Construir para el legado. Construir para la independencia. Construir para que el mundo nunca olvide lo que intentaron borrar. Sabes que has regresado cuando el silencio te sigue a una sala más fuerte que un aplauso. No es el silencio de la confusión. Es el silencio del reconocimiento. De ajuste de cuentas. De miedo. No vine a la cumbre global de tecnología para llamar la atención. Vine por la oferta. Pero en cuanto entré en ese salón de mármol del Centro de Convenciones Imperial de Delhi, el ambiente cambió. Quienes no habían respondido mis correos electrónicos hacía 3 años ahora me miraban y se detenían a media frase. Lo sabían. No por un comunicado de prensa. No por un anuncio. Por la forma en que Saiyun Kapoor caminaba un paso detrás de mí. No delante. Por el logo de nuestra insignia. Aranya Systems. Y del hecho de que ya no me escondía. La cumbre estaba repleta de directores ejecutivos, periodistas, líderes políticos e inversores de Silicon Valley, vestidos con trajes dorados a medida y colonias carísimas. Era el tipo de lugar que a Rajan le encantaba. El tipo de lugar donde la gente con micrófonos lanzaba palabras como disrupción e innovación como fichas de póker, con la esperanza de que alguien con más dinero comprara. Y justo en el centro de la agenda principal. El próximo contrato de ciudad inteligente del gobierno de la India. Un postor obtendría todos los derechos tecnológicos y un plan de implementación de 10 años. Era el tipo de acuerdo con el que soñábamos en Aurora. Rajan estaría aquí. Sonia también. Y yo también. Mi nombre estaba impreso completo en el pase de delegación de Sistemas Aranya. Asim Malik. Fundador. Sin alias. Sin iniciales. Solo una mujer que se alejó del cristal y regresó con diamantes. Saiyun me ajustó el micrófono de solapa antes de entrar al auditorio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. ¿Seguro? ¿Y si intentan desacreditarte? Lo miré a los ojos. No pueden desacreditar los resultados. Rajan llegó tarde. Claro que sí. Siempre creyó que llegar último significaba entrar con poder. Tenía el pelo un poco más canoso. Su traje más caro. Su ego inalterado. Sonia caminaba a su lado. Toda perfección esculpida y presunción de diseñadora. La prensa acudió en masa a ellos. Fotos. Citas. Destellos. Sonrió como quien cree que ya es dueño de la habitación. Aún no me había visto. La licitación comenzó a las 11 para las empresas que se presentaron antes que nosotros. Todas contaban con sistemas lógicos decentes, algunas incluso con una arquitectura impresionante.
Pero ninguna tenía adaptabilidad en tiempo real a 70 parámetros urbanos. Cuando anunciaron a Aranya Systems como el siguiente presentador, algunos susurraron. Algunos se miraron entre sí, confundidos. Rayan levantó la vista. Y me quedé paralizada. Subí al escenario como si nunca lo hubiera dejado. El pelo recogido en un moño liso. Disculpen el color de la tinta negra. Sin diapositivas. Sin séquito. Solo una cuadrícula de pulsos y una demostración de 15 minutos que silenció a la sala. Cada clic de la simulación parecía poesía. Mostramos superposiciones de datos que respondían a la lluvia en tiempo real. Mapeamos las fallas del alumbrado público junto con las métricas de consumo de energía y gestión de residuos. Predijimos las tasas de desplazamiento de barrios marginales con una precisión de más o menos el 2% utilizando indicadores censales y permisos de construcción. Y no solo mostramos los datos. Presentamos soluciones. Reasignaciones automatizadas. Recomendaciones de zonificación adaptativa. Modelado predictivo de desbordamiento. Sin ruido. Solo claridad. Solo poder. Los aplausos fueron fuertes, atónitos y reticentes. Como si todos en la sala se hubieran dado cuenta de que habían subestimado a la mujer equivocada. Bajé del escenario. Rayan estaba de pie en el pasillo. Tenía la mandíbula tensa. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. Pasé junto a él con la tranquila seguridad de quien ya no necesita reconocimiento. Los resultados se anunciaron 2 horas después. Aranya Systems obtuvo el contrato. Obtuvo la puntuación técnica más alta. El margen de error proyectado más bajo. El mejor cronograma de implementación a largo plazo. Las cámaras me miraban. Llovían preguntas. ¿Qué te inspiró a volver? ¿Por qué permanecer en el anonimato tanto tiempo? ¿Tienes algún mensaje para Rayan Shah? Levanté la mano solo una vez. La sala se quedó en silencio. No tengo ningún mensaje, dije. Tengo resultados. Tras la barrera de prensa la vi. Sonia. La perfecta Sonia. La chica que me robaba el currículum y las cartas de prácticas. La mujer que estuvo junto a Rayan cuando me borró. Observó cómo la multitud se inclinaba hacia mí, con los micrófonos inclinados como si estuvieran rezando. Su expresión no se quebró, pero sus ojos sí. Se aferró al brazo de Rayan. Él seguía mirándome fijamente. Como si hubiera visto un fantasma. Pero yo no era un fantasma. Yo era el arquitecto de todo lo que él pretendía ser. Y había venido a reclamar lo que construí. No me quedé a la cena de gala. Mientras a Enterprises daba entrevistas reservadas sobre la reestructuración, salí por la parte de atrás. Sae-Young conducía. No hablamos durante los primeros minutos. Entonces dijo que parecía alguien que acaba de darse cuenta de que el reino no era suyo. Sonreí levemente. Porque nunca lo fue. Sae-Young asintió. ¿Y ella? Parecía alguien que se había pasado la vida afilando cuchillos solo para darse cuenta de que los había llevado a un tiroteo. De vuelta en Maraz esa noche me quedé descalza en el jardín. Las estrellas parpadeaban suavemente en lo alto y el viento olía a promesa. Me puse una mano en el vientre ahora ligeramente curvado bajo mi curta suelta de algodón. No necesitaba contarle al niño lo que había pasado. Porque todo lo que yo estaba construyendo, lo heredarían. No el dolor. No el silencio. Sino el poder. Más tarde, mientras servía té en la taza que Sae-Young había dejado, hice una pausa. El momento fue tranquilo. Simple. Ni la cumbre. Ni las cámaras. Ni el discurso de victoria que me negué a dar. Esto. La quietud tras la tormenta. El latido que ya no era solo mío. El poder no siempre llama a la puerta. A veces rompe la puerta. A veces se cuela en tu vida por una fuga. Un nombre en una base de datos. Una enfermera descuidada. Un correo electrónico reenviado que nadie debía ver. Así se enteró Rayan.
No por mí, sino por un registro de facturación hospitalaria archivado erróneamente a nombre de Sa en lugar de Malik. Ocurrió un miércoles. El cielo estaba del color de los melocotones magullados. La lluvia amenazaba el jardín, pero mi hijo dormía profundamente dentro. Acurrucado contra una suave jirafa de peluche que Saiyun le había regalado. Estaba podando la albahaca cuando oí el chirrido de neumáticos fuera de la puerta del café. No necesité mirar. Lo sabía. Solo un hombre aparecería así. Sin invitación. Sin avisar. Titulado Rayyan Sa. Abrió la puerta del jardín como si le debiera una disculpa. «¿Tuviste a mi hijo?», dijo con voz tensa. No respondí. Se acercó. «¿Tuviste a mi hijo y no me lo dijiste?». Así que no dije nada. ¿Sabes cómo me hace quedar eso? Que la gente se entere de que tengo un hijo por las facturas del hospital filtradas. Lo había. No, ¿cómo pudiste hacerle esto a nuestro hijo? Sino, ¿cómo pudiste hacerle esto a mi imagen? Típico. No estoy aquí para pelear, dijo suavizando la voz como si antes funcionara. Solo quiero lo justo. Él también es mi hijo. Por fin levanté la vista de la albahaca. Perdiste el derecho a la justicia cuando me eliminaste, Rayyan. Eso no es cierto. Lo es, dije. Y tengo todos los archivos para demostrarlo. Parpadeó. Me sequé las manos con una toalla y señalé el banco. Si quieres que esto llegue a juicio, no perdamos tiempo. Lo protegí. 2 días después, nos encontramos en el juzgado de familia de Mumbai, uno frente al otro en una sala de madera pulida. Llegó con 2 abogados y una corbata azul impecable. Llegué con documentos. Y Saiyun. El juez revisó los archivos que presenté. Capturas de pantalla de cómo Rayyan desestimó mis contribuciones en Aurora. Registros de transacciones donde mi salario fue limitado deliberadamente por debajo del estándar de la industria, mientras que la consultora de Sonia recibió el triple. Grabaciones de voz de reuniones de la junta directiva donde me excluyeron de las decisiones. Y lo más condenatorio. Un rastro de correos electrónicos donde Sonia falsificó mi firma en un acuerdo de confidencialidad para impedirme plantear problemas legales. La jueza entrecerró los ojos. Señor Sa, ¿cómo responde a esta historia de manipulación? El abogado de Rayyan se aclaró la garganta. Irrelevante. La cuestión es la custodia. El juez asintió. Y la cuestión de la custodia debe considerar el tipo de entorno en el que se encontraría el niño. Con base en esta evidencia, ese entorno parece hostil. La máscara de Rayyan se quebró por primera vez. No soy un peligro para él. No, dije en voz baja. Pero eres un peligro para su paz. El juez se volvió hacia mí. ¿Por qué no te presentaste antes? Bajé la mirada un instante. Entonces encontré su mirada. Como si no me estuviera escondiendo, estaba sanando. Y me negué a permitir que un hombre que borró mi existencia ahora reclamara la de mi hijo. La sala quedó en silencio. Ni siquiera Rayyan habló. La sentencia se dictó esa misma tarde. La custodia exclusiva corresponde a la señora Hassan Malik. Sin derecho de visita, sin revisión. No se permitiría contacto a menos que el niño lo iniciara años después. Rayyan no esperó la explicación completa. Salió furioso de la sala y desapareció entre un mar de periodistas. Pero me quedé. Porque no se trataba de castigo. Se trataba de protección. Afuera se había reunido la prensa. Cámaras. Micrófonos. Destellos. Sayen se interpuso frente a mí mientras avanzaban a toda velocidad. Hoy no hay declaraciones, dijo con firmeza protegiéndome con su cuerpo. Pero me puse a su lado. No detrás. Al lado. No tengo ninguna declaración, les dije a los periodistas. Tengo un hijo. Y a él es a lo único que le responderé de ahora en adelante. Entonces me di la vuelta y me alejé. No hablamos mucho en el coche. Sayen solo me miraba como si comprobara si aún respiraba en medio del silencio. Finalmente preguntó: ¿valió la pena?
Asentí. Pensó que podría recuperar una vida que abandonó. Pero lo olvidó. Mi hijo no nació de su amor. Nació de tu supervivencia, dijo Sayen. Y tenía razón. Esa noche me senté al borde de la cuna de mi hijo. Él dormía con una mano agarrada a mi pulgar. Sayen observaba desde la puerta. Es perfecto, susurró. Es mío, dije. No dije nuestro. Todavía no. No porque Sayen no se hubiera ganado su confianza. Sino porque algunas verdades eran demasiado sagradas para compartirlas sin tiempo. Pero en el fondo lo sabía. Sayen no quería reemplazar al padre. Solo quería asegurarse de que la madre nunca más tuviera que luchar sola. Me llamaron fantasma. Una fundadora fantasma. Una mujer que se alejó de Torres de Cristal y regresó con fuego en la mano. Pero cuando Forbes Asia publicó su lista anual, no me llamaron CEO ni un regreso. Me llamaron algo completamente distinto, Asam Malik. La silenciosa creadora de Reinas de Asia. El artículo se viralizó en cuestión de horas. No porque posara con tacones de diseñador ni porque subiera al escenario con una voz de TED Talk. Pero como no lo hice, no encontraron ni una sola entrevista de prensa. Ni fotos de primer plano. Sin blog personal. Sin podcast. Solo una línea en letra pequeña. Ella no habla. Su imperio sí. Debería haberme sentido triunfante. Eso sentí todavía. No entumecido. No vacío. Simplemente completo. Como si la guerra dentro de mí finalmente hubiera dejado las armas y susurrado, lo lograste. En silencio. Ferozmente. Sin convertirse en ellos. Sayen imprimió el artículo y lo dejó en el escritorio de mi jardín con una nota manuscrita. Nunca necesitaste una corona. Pero aún así construiste un reino. La doblé y la puse en una caja marcada para él. No por Sayen. Por el niño que crece junto a mis girasoles. El mundo vio el titular. Pero debajo otro se estaba gestando. Más oscuro y más fuerte. Sonia Varma, consultora principal de SA Enterprises. Bajo investigación por lavado de dinero. Empezó con rumores. Luego un libro de contabilidad filtrado. Luego una serie de transferencias offshore se rastrearon hasta una empresa fantasma de Dubái. Registrada a nombre de su primo. Financiada por SA Enterprises. Creyeron que podrían enterrarlo. Pero los números nunca mienten. Y el papel siempre arde mal cuando se empapa de tinta robada. La noticia se dio a conocer un lunes. Reiyan emitió un comunicado de prensa lleno de pánico, negando cualquier implicación. Pero ya era demasiado tarde. La Junta congeló las cuentas de Sonia. Los reguladores allanaron SA Enterprises. Los inversores se retiraron en 48 horas. ¿Y Sonia? Desapareció. No hay una última publicación en Instagram. No hay un vídeo con lágrimas en los ojos. Sin rastro. Solo una desaparición. Como un ladrón que sabía que el castillo del que robó estaba en llamas. No lo celebré. Porque este no era mi fuego. Era el de ellos. Y siempre iba a quemarlos. Encendiera la cerilla o no 3 días después, Reiyan apareció de nuevo. Pero esta vez no irrumpió como el rey que una vez pretendió ser. Entró lentamente. El traje arrugado. Corbata suelta. Rostro hundido. Incluso el jardín parecía enfriarse a su alrededor. Solo necesito 5 minutos, dijo en un tono de voz más bajo que nunca. No respondí. Me siguió hasta el borde del surco de hierbas donde estaba poniendo tierra nueva. Así no se suponía que iba a ser. Arqueé una ceja. ¿Te refieres a sin que yo limpiara las cenizas? Exhaló temblorosamente. Cometí un error. Solo uno. Nunca debí dejarte ir. No me dejaste ir, Reiyan. Me dejaste ir. Eso es diferente. Me miró y luego me miró de verdad. No como si yo fuera un obstáculo. No como si fuera el eco de algo que no entendía.
Pero como si por fin hubiera visto lo que había perdido. Demasiado tarde. No pido mucho, dijo en voz baja. Solo quiero una segunda oportunidad. Me dirigí al banco de macetas, abrí un cajón y saqué una pequeña foto enmarcada. Mi hijo. Descalzo en el jardín. Riendo. Bañada por el sol. Vivo como Rei-Yan jamás podría estarlo. Se lo tendí. Lo cogió. No lo solté. Esto, dije, es lo único que protegeré de nosotros. Su boca se entreabrió. Perdiste el resto, terminé. Guardé la foto en el cajón. Rei-Yan se quedó allí con las manos vacías. Las palabras se le agolparon en la garganta. Disculpas quizá. Pero no las necesitaba. Porque las disculpas no construyen imperios. Y no crían hijos. Espero que encuentres la paz, dije en voz baja. No para él. Para mí. Porque la paz no se espera. Algo que tú eliges. Y lo hice. Se fue sin decir una palabra más. Sin dramatismos. Sin ruegos. Sin promesas de cambio. Solo el sonido de pasos desvaneciéndose sobre la grava. Un rey que creía haber construido un castillo. Finalmente se dio cuenta de que nunca fue más que un ocupante ilegal del imperio de otro. Más tarde esa noche encontré a Saiyun sentado en la escalera trasera mirando las estrellas. Me uní a él. No preguntó qué había pasado. Me sirvió una taza de té de manzanilla y me dio un cuaderno nuevo. Páginas en blanco, dijo. ¿Listo para empezar el siguiente capítulo? Miré las estrellas. Luego a la luz que se cernía sobre la ventana de mi hijo. Luego a él. Sí, dije. ¿Lo llamarás una victoria?, preguntó. No, respondí. Lo llamaré mío. El orgullo no se derrumba sin más. Se fractura. Poco a poco. Una pieza a la vez. Hasta que el hombre parado en lo alto de la escalera se da la vuelta y se da cuenta de que está solo. Y la escalera nunca fue suya. Ese era Rai-Yan ahora. El hombre que una vez caminaba como un huracán y hablaba como si fuera el dueño del aire. Reducido a susurros en columnas financieras y memes en páginas satíricas sobre startups. De gigante tecnológico a mentiras enredadas. Rai-Yan se declaró en quiebra. Sa Enterprise se disolvió. Activos congelados. Propiedad intelectual en revisión. El nombre del fundador fue borrado de los registros tras una revisión por fraude. Cada titular era otro corte. Otra pulgada caída. Otro espejo roto. Primero le confiscaron su colección de coches. Luego el ático. Después las cuentas en el extranjero. Irónicamente aquellos vinculados con el rastro de lavado de Sonia. La Junta en votación de emergencia aprobó la destitución completa del nombre. No solo fue destronado. Lo borraron. Ya no es fundador ni director ejecutivo. Ya no es el señor Sa. Solo Rai-Yan. Una historia con moraleja, trajes a medida y deudas impagas. Volvió a aparecer. Por supuesto que sí. Pero esta vez no irrumpió ni negoció con arrogancia. Primero envió un correo electrónico. Sin asunto. Solo 5 palabras. Necesito hablar. Por favor. No respondí. Apareció 2 días después. Era una tarde tranquila en Aranya. Mi hijo pintaba piedras en el jardín trasero. Zain estaba atendiendo una llamada desde adentro. El aire olía a cúrcuma y albahaca. Y allí estaba. Rai-Yan. Sin corbata. Camisa por fuera del pantalón. Mejilla hundida. Ojos demasiado cansados para la culpa, demasiado familiares para la compasión. No sostenía nada. Ni flores. No se disculpó. Solo tenía una petición en la comisura de los labios. 5 minutos, dijo. Lo miré fijamente un momento. Luego señalé el banco de madera cerca de las macetas de jazmín. Habla. Se sentó con cuidado como si el mundo bajo sus pies ya no fuera estable.
No tengo opciones, dijo. No respondí. No sabía que San ya era. Empezó a decir. Se detuvo. En realidad, quizás sí. Pero no pensé que todo se derrumbaría. Entonces, o eras ciego o cómplice. Fui un estúpido. De acuerdo. Bajó la mirada. Los inversores no me tocarán. La prensa no me escucha. La empresa se ha ido. Y necesito ayuda. Lo hubo. No como una pregunta. Como una transacción. Como en los viejos tiempos. Solo que ahora no era yo quien debía demostrar su valía. Era yo quien sostenía el tablero. Solo necesito algo pequeño, dijo. Una inversión puente. Una nueva sociedad. Puedo. Siempre quisiste un trono, dije en voz baja. Parpadeó. Me incliné con voz tranquila. Final. Construí un continente. Se sentó atónito. Me puse de pie. Esos fueron tus 5 minutos. Me miró atónito como si se diera cuenta por primera vez de que mi amabilidad tenía una puerta. Y esa puerta ahora tenía una cerradura sin llave a su nombre. No lo vi alejarse. Hay finales que no necesitan testigos. Solo falta que se hagan. Más tarde esa noche recibí un mensaje de un viejo colega de Singapur. Touch era una foto granulada. Sonia. En una panadería abarrotada. Cabello más oscuro. Etiqueta roja con nombre. Dina V horneando magdalenas. La mujer que antes usaba etiquetas como armadura ahora llevaba un delantal blanco con harina en la mejilla. Nadie le ofreció ayuda. Ni siquiera la barista con la que trabajaba. Existía como un fantasma en una ciudad a la que no le importaba quién era. Le enseñé la foto a Sayoun. No dijo nada. Yo tampoco. Porque a veces la justicia no viene con esposas ni titulares. Es irrelevante. Guardé la foto en el último cajón de mi escritorio. No por venganza. Pero como recordatorio, las coronas construidas sobre la traición no brillan para siempre. Y los tronos prestados siempre se pudren. Mi hijo entró en la habitación unos minutos después, con un diente de león en la mano. ¿Es para mí?, pregunté sonriendo. Asintió solemnemente. Me incliné y le besé la frente. Él desconocía las historias tras estos muros. No sabía lo que su existencia significaba para la mujer que yo solía ser. Él simplemente sabía que este era su hogar. Y que yo lo había protegido. Más tarde, mientras Ayoun y yo regábamos juntos los bancales de albahaca, me preguntó. ¿Ya se acabó? Pensé en eso. En todos los años perdidos construyendo para alguien más. En la traición, el silencio, la reconstrucción. Entonces dije, no parece que haya terminado. Parece que ya pasó. Sonrió. No te elevaste solo, dijo. Reescribiste la altitud. Empezó con un recuerdo. La voz de mi abuela, flotando en la quietud del patio de nuestra infancia en Lucknow. Siempre tierna, siempre intensa. Cuando plantas algo con amor, no florece simplemente. ¿Te recuerda? En ese momento pensé que se refería a flores. Pero ahora, frente a un grupo de mujeres con presentaciones, patentes y manos de niños pequeños, supe que se refería a esto. Piernas largas. Crecimiento. El tipo que supera la ruina y se convierte en algo radiante. Los centros de innovación Nur Jahan abrieron en 3 ciudades, Maraz, Bombay y Bangalore. Cada uno lleva el nombre de la mujer que me enseñó que el poder y la gracia no son opuestos. Eran gemelos. Los centros no eran solo espacios de coworking. Eran ecosistemas vivos. Cada una contaba con un invernadero interior. Un loft de lectura. Guardería gratuita. Capital inicial subsidiado con acceso prioritario para mujeres que se reconstruyen tras interrupciones profesionales, acoso o traición. No pedimos currículums. Pedimos resiliencia. El primer cheque que extendí fue para una mujer que programaba en secreto mientras criaba sola a su hijo en un piso de una sola habitación.
El segundo fue para una ex ama de casa convertida en genio de la logística. El tercero para un arquitecto sordo cuyos diseños bailaban sobre las redes solares como música. Cada mujer me recordaba quién era yo. No era débil. No era un caído. Interrumpido. Y ahora restaurado. Mi hijo cumplió 3 años la misma semana que se lanzó el tercer centro. Celebramos una pequeña fiesta en el jardín trasero. Él llevaba una corona de caléndulas. Saiyō hizo pastelitos de mariposas. Los niños corrían por los parterres, gritando sobre mariquitas y azúcar. Él sopló las velas con la confianza de un rey que no necesitaba un imperio. Solo alegría. Y lo observé con el corazón henchido por algo sin nombre. Él no sabía a qué había sobrevivido. Y ese es el punto. No tendría que hacerlo. A la mañana siguiente el jardín volvió a estar en silencio. Estaba dentro con pintura de dedos. Estaba podando la planta de Tulsi cuando sentí una presencia detrás de mí. Saiyō. No habló. Le tendió algo en la palma de la mano. Una semilla pequeña y desgastada. Arqueé una ceja. Sin diamantes. Bromeé. No, dijo en serio. Demasiado predecible. Tomé la semilla y la pasé entre mis dedos. Entonces vi la nota doblada debajo. Lo abrí lentamente. Esto no es una propuesta de matrimonio. Es una propuesta de vida juntos. Uno donde no te complete. Soy tu testigo. Di que sí. Como quieras. No lloré. No jadeé. No caí en sus brazos. Solo sonreí. Suavemente. Entero. Y tomó su mano. Plantamos la semilla en el jardín juntos. Ninguno de los dos nos preguntamos en qué se convertiría. Hay cosas que florecen mejor en el misterio. La semana siguiente Forbes me pidió que hiciera una sesión de fotos para la portada. Me negué. En cambio les envié una foto del nuevo jardín de Hubs. 20 mujeres juntas. Algunos con niños. Todos con fuego en la mirada. Debajo escribí. No necesitamos coronas. Construimos ecosistemas. Un día, mi hijo llegó corriendo con un palo y una sonrisa. Mira, mamá. Una espada. Me arrodillé a su lado. ¿Sabes qué es más fuerte que una espada?, pregunté. Parpadeó. ¿Qué? Una semilla. Parecía confundido. Le di una paleta. Déjame mostrarte. Saiyō nos observaba desde el porche. Más tarde, mientras tomábamos té bajo el árbol de Neem, dijo, ¿sabes? Podrías haber quemado el mundo entero. Lo miré. Lo sé, dije. Pero preferí encenderlo. Sonrió. Creo que tu abuela estaría orgullosa. Incliné la cabeza hacia el seto de jazmines en flor. Lo está. Siempre que algo echa raíces, ella está aquí. Nunca tuvimos una boda. No la necesitábamos. Teníamos una casa llena de sol. Un niño que bailaba descalzo entre las hojas de salvia. Una vida sin disculpas, solo opciones. Y cuando me preguntaban qué les había pasado a Rayane o a Sonia, yo no decía nada. Porque en nada se convirtieron. La verdadera historia no era sobre su caída. Se trataba de mi ascenso. No fue ruidoso. No fue vengativo. Pero inevitable. Porque cuando creces de las cenizas, no le debes a nadie tu fuego. Solo tu luz. El fin.